Muchas gracias por estar aquí en esta última parte de este Seminario Internacional para la Educación, Investiga, Innova y Transforma. Cerramos con broche de oro, rememorando todas las iniciativas del IDEP en estos 30 años, que no es poco. Y quiero hacer una introducción a este conversatorio. Tenemos invitados de lujo con una experiencia de más de 20 años en el sector educativo, en distintos roles. Y quiero recordar que el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, trabaja para fortalecer y gestionar la investigación y la innovación, así como el desarrollo pedagógico y profesional docente, con miras a producir conocimiento que aporte al cierre de brechas socioeducativas, que contribuya a garantizar el derecho a la educación a través de todas estas iniciativas de transformación pedagógica y sobre todo y de manera muy especial al reconocimiento del saber docente en estas 3 décadas. En ese sentido, a través de múltiples estrategias desarrolladas a través del Instituto o con la iniciativa del Instituto, se ha generado un impacto que podemos considerar como invaluable en la cultura de la investigación y de la innovación para el desarrollo pedagógico de nuestra ciudad, Bogotá, y consideramos que es un ícono y referente no solo para la ciudad, sino para el país y para la región. Y en este espacio, a propósito de los 30 años del Instituto, queremos invitarlos a esta conversación que sea muy agradable, muy inspiradora también para todos nuestros asistentes y participantes, a establecer esta conversación desde el rol que cada uno y cada una desempeña para aportar a esta reflexión sobre las transformaciones que ha generado la investigación y la innovación a lo largo de este tiempo, pero también darnos un tiempo para pensar en esos desafíos que siguen siendo parte del panorama de una ciudad tan importante y tan compleja como es Bogotá, pero también teniendo en cuenta el ámbito escolar, local y distrital. Ya presentaron a nuestros invitados e invitadas, bienvenidos, subsecretaria de Calidad y Pertinencia encargada, directora de formación, egresada nuestra, Patricia Niño, rector de la Escuela Normal Distrital María Montessori, profesor Andrés Ortúa, nuestra profesora investigadora Juliana Santamaría Vargas y nuestro director del IDEP, doctor Andrés Mauricio Castillo. Sí, doctor. Bueno, quisiera que nos ubiquemos en todas esas transformaciones que se han generado a partir de todos los espacios de investigación y de la innovación educativa en el contexto de la ciudad, para que cada uno haga un ejercicio de hacer una síntesis o resaltar los aportes que en los últimos años ha generado el Instituto en relación a la investigación, la innovación, la formación docente y el fortalecimiento del desarrollo pedagógico. Si quieren, empezamos con nuestro rector, Andrés. Bueno, buen día para todos y todas. Un saludo muy especial y agradecer, por supuesto, al Instituto y al director Mauricio por la invitación, Andrés Mauricio, por la invitación. Voy a hablar un poco, cuando estaba preparando el panel, pues para mí es inevitable pensar desde la historia lo que pasa, porque pues digamos esa es como mi formación más gruesa. Entonces, estuve pensando en maestro, escuela y vida cotidiana en Santa Fe Colonial. Era el maestro Agustín Joseph de Torres y los 3 hitos que marcaron la vida del maestro. Los 3 hitos de la vida del maestro Agustín Joseph de Torres, primer maestro público en la historia de Colombia. El primero era suplicar por un salario. 2,
estar subyugado por otras profesiones u otros saberes, en este caso, pues la condición eclesiástica, religiosa, pues en su época, pero pues ahora sabemos que hay otros saberes que han subyugado el saber del maestro, y el otro, la visibilidad de un saber, querer tener un saber, instaurar un lugar de saber propio. Esas eran las tres huellas congénitas que yo aprendí de maestro Escuela y Vida Cotidiana en Santa Fe Colonial del maestro Alberto Martínez Boom. Así que, pensando un poco, preparando el conversatorio, yo creo que justamente es lo que ha hecho el IDEP durante estos 30 años, instaurar un saber. El florecimiento de la pedagogía en Colombia, podemos hablarlo después del Movimiento Pedagógico Nacional, después de 1976. Es decir, que a partir de los 80 hay un florecimiento de la investigación pedagógica, pero mire que luego aparece un instituto muy importante, no solamente para la ciudad, sino para el territorio en general y para el país. Un instituto que, en palabras Foucaultianas, podemos decir, es superficie de emergencia para la discursividad pedagógica del distrito. Y yo me voy a quedar con ese titular. Es decir, hoy sí que podemos hablar de un lugar de emergencia, una superficie de emergencia de la discursividad pedagógica del territorio. Y eso es lo que justamente hace el IDEP a propósito de la sistematización, el reconocimiento de los maestros y maestras en su territorio, el enaltecimiento de la labor y justamente la visibilización de los saberes de los maestros y maestras. Yo creo que si hoy hablamos de este asunto como un lugar preponderante, pues podemos decir que el instituto durante estos 30 años justamente es lo que ha hecho. Yo creo que me voy a quedar con los dos hitos, como es el lugar del maestro, el lugar del saber, y no más subyugar el saber de otros, sino creo que la convicción justamente de lo que ha hecho el IDEP es exaltar la labor de los maestros y maestras a través del reconocimiento justamente de su saber. Con esas dos cosas nos quedaríamos como reflexión inicial. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Primero, un saludo muy afectuoso de parte de nuestra secretaria Isabel, que estaba muy planillada para venir, pero bueno, en las afugias de este rol se le cruzó con una actividad importante para la definición del presupuesto 2025, pero bueno, muy pendiente y también uniéndose a esta celebración de estos 30 años. Bueno, ¿cuáles son como los aportes del IDEP? Pues yo creo que en primera instancia, desde la óptica que también pues representamos aquí a la Secretaría de Educación y particularmente al trabajo que hacemos desde la Dirección de Formación de la mano con el instituto, yo creo que uno de los logros es visibilizar, como también lo decía Andrés, visibilizar el trabajo que hacen las maestras y los maestros, y en esa línea pues un logro muy importante es pues ser quienes acompañan y lideran la consolidación de redes y colectivos de maestros y maestras, y eso permite que Bogotá sea la ciudad en el país en el que hay más redes y más colectivos de maestros y maestras desarrollando tanto actividades de investigación, de innovación, como de desarrollo profesional también autónomo. Entonces creo que ese es un logro importante. Aunado a eso, o como consecuencia también de este posicionamiento de redes y colectivos, pues tenemos que la ciudad tiene un premio desde hace 18 años, que es el premio a la investigación y la innovación educativa, y también es un logro para la ciudad mantener esos espacios, que nace antes de la Noche de los Mejores, de la Gala de los Mejores, y que es un espacio en el que la ciudad premia y premia con incentivos económicos a sus maestros hace 18 años, y los premia por tener proyectos de investigación y por tener proyectos de innovación, y eso ha sido desarrollado por la Secretaría y por el IDEP, pero muy acompañado también desde el IDEP, porque muchas de las experiencias que llegan a este premio han sido acompañadas o han participado en espacios precisamente liderados por el IDEP. Entonces, entre muchas otras cosas, yo resaltaría eso, cómo visibiliza, posiciona a los maestros y cómo eso ha logrado, uno, tener una estructura de redes y colectivos muy importante para la ciudad, y dos, tener un espacio concreto de reconocimiento tangible para ellos, como es el premio a la investigación y la innovación educativa.
Bueno, primero, pues agradecer la invitación, muchas gracias. Buenos días para todos. Particularmente hablo desde la voz de docente, que me parece que pues muy pertinente en el marco de esta celebración de 30 años, decir qué pensamos los profesores que estamos en el aula frente a lo que implica la investigación y la innovación, digamos, anclado a nuestro rol de estar con los estudiantes cotidianamente. Soy docente del Colegio Miguel Antonio Caro, también me desempeño en algunos roles en el ámbito universitario y me pareció muy interesante poder reflexionar frente a cuáles han sido los aportes, porque en realidad pienso que han sido muchos. Resumía más o menos todo lo que pensaba frente a este tema como en 8 puntos y veo con, digamos, de muy buena forma que coincide con algunos de los planteamientos que ya han realizado. Eso fue celebrando la participación. Y entonces considero que el instituto ha aportado en gran medida a la reivindicación de los docentes como profesionales en el ámbito de la educación. Creo que nos ha dado un lugar muy importante y nos ha permitido a través de la investigación exteriorizar las experiencias que se viven en las aulas de clase. Creo también que ha sido muy importante la posibilidad de socializar, de que los maestros podamos sistematizar esas experiencias y encontrar en el IDEP un lugar de difusión de estas investigaciones a través de las publicaciones en las revistas, en el boletín, en diferentes estrategias. Creo que ha sido un valor agregado para dar voz a los profes que estamos allí en las diferentes instituciones. Por otra parte, también creo que ha sido un eje fundamental en la capacitación docente. Recibimos apoyo permanente para formarnos, para cualificarnos a través de diferentes estrategias que nos ha enseñado también a hacer uso no solo de las modalidades presenciales de educación, sino también a través de los modelos híbridos que nos permiten tener conexión con docentes de muchas regiones, y creo que es un valor agregado también el trabajar en comunidad y el trabajar en red. Entonces, si uno mira retrospectivamente, aunque podría decir muchas otras cosas, el aporte ha sido fundamental también para evidenciarlo con nuestros estudiantes. Yo creo que de eventos como este uno se va lleno de conocimientos y de saberes. Por ejemplo, me pensaba en el ambiente escolar que veíamos hace un momento en la experiencia de MAFA de Chile. Yo decía, qué bueno uno pensarse así su colegio. Entonces, todos estos espacios que se generan en el ámbito educativo pues nos invitan a nosotros como docentes a repensarnos, porque creo que también es importante pensar nuestra labor como docentes, y esto lo facilita claramente pues el poder investigar y el poder problematizar aquello que vivimos cotidianamente. Voy a dejar como ahí lo que pensaba mientras planeaba, porque en realidad hay un montón de aportes que veo de manera significativa para nosotros como docentes. Gracias. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Gracias a mis compañeras y mi compañero de Pablo, a la profesora Fabiola, que nos está ayudando con la moderación. Claro, cuando uno piensa en 30 años del instituto, creo que es muy importante lo que ustedes han resaltado. Creo que el saber pedagógico de los maestros y las maestras es fundamental. Fruto de ese movimiento pedagógico de los años 70 nace el instituto, pero más allá que nace el instituto, yo creo que se genera una cultura a nivel nacional donde la pedagogía gana una importancia y una relevancia muy valiosa en los sistemas sociales y en los sistemas sociales y educativos. Y creo que ahí la conversación comienza a ser distinta en diferentes aspectos, no solo en el aspecto pedagógico, pero ya comienza a ser un tema también político, una postura política que nace en esas conversaciones de los maestros y las maestras. Los movimientos sociales comienzan también a buscar unas perspectivas también interesantes frente a los retos de la ciudad. Y pues no es menor lo que ha pasado en estos últimos 30 años, los cambios de la educación en estos últimos 30 años también han sido muy significativos, y seguramente a principios de este siglo todavía nos preocupábamos mucho más por la cobertura, porque cada vez más niños y niñas llegaran a la escuela y pudieran iniciar ese trayecto de vida, y nos olvidábamos seguramente de lo que pasaba realmente en esos espacios educativos. Teníamos una necesidad
claramente porque nuestros niños se graduaran y que ojalá tuvieran la posibilidad de pasar a la universidad. O sea, había unas preocupaciones distintas y creo que los maestros y maestras en eso han venido reflexionando y han cambiado. Pero también al saber pedagógico se suma otros actores como la academia. Hoy estamos en una universidad que forma maestros y que también hizo o ha hecho parte fundamental del proceso de la investigación y la innovación educativa. Entonces el IDEP lo que ha tratado de hacer es sumar esfuerzos entre el saber de los maestros, pero también el saber de los investigadores, ¿cierto? Y de otro tipo de actores para contribuir a esas transformaciones que la ciudad necesita. La llegada de las comunicaciones, del internet, pues hicieron cambios también y la tecnología hicieron cambios para que los maestros pensaran y se repensaran, seguramente en muchos casos desaprendieran cosas y aprendieran nuevas cosas. Creo que eso es uno de los grandes aprendizajes de los maestros, es cómo desaprendo cosas y cómo lo nuevo me invita a reinventarme seguramente y a afrontar esos retos. Entonces yo creo que han sido 30 años del fortalecimiento del quehacer pedagógico, de sumarse a ese proceso de formación posgradual que tanto la Secretaría y los mismos maestros lo han hecho. Hoy ya tenemos un número importante de maestros doctores que están en las aulas de nuestras distintas instituciones educativas, de magíster. Bueno, eso tiene que invitar a esta transformación. Entonces yo me quedaría con el saber pedagógico, con la suma de otros actores como la academia y la investigación, y siempre resaltando que es un maestro que se viene reinventando permanentemente con cambios y condiciones que la naturaleza, como la pandemia, por ejemplo, también nos puso a pensar mucho. Muchas gracias. Efectivamente, como decía la profesora Juliana, son muchos aportes. Está enaltecimiento de la labor docente y también de emancipar esa figura agobiada también o instrumentalizada del maestro, que es un aporte que aquí se resalta. Visibilizar el saber pedagógico y algo que decían ustedes muy importante, que el maestro sea leído, que sus producciones puedan ser publicadas, que también tenga quien escuche sus producciones, que no esté aislado de la academia, nuevamente vuelva a la academia a hacer sus maestrías o hacer todos estos programas de formación. Y también quiero destacar el tema de las redes. La red y los colectivos docentes es algo muy importante en la ciudad, en el país, y en buena hora el IDEP es una entidad que apoya esta forma de trabajo y de conocimiento del maestro. Quiero seguir como con el guión de este conversatorio, y es que nuestros invitadas tienen distintos roles, de directivos, de rectores, profesores, investigadores, aportan a distintos niveles en el sector educativo. Entonces, quisiera que siguiéramos esta conversación ya pensando desde sus roles, desde su rol, qué aportes le podrían brindar desde sus posiciones a la investigación e innovación que se promueve desde el instituto. Quisiera que empecemos con la profesora Juliana. ¿Qué aportes se puede hacer ahí desde ese rol de maestro, maestra, a lo que está ya detonando o generando el instituto? Bueno, desde mi rol de docente considero que es muy importante generar proyectos de innovación y proyectos de investigación que permitan el acercamiento con la comunidad y también acercamientos en territorio, ¿no? Yo creo que hoy en día hay que pensar no solo la educación en estos contextos cercanos, sino también todas aquellas situaciones de dificultad que se presentan en las regiones, que no es un secreto que claramente las condiciones específicas pues genera unas dinámicas totalmente diferentes, y creo que sobre eso hay que pensar, creo que sobre eso hay que investigar, y me parece que
el hecho de que los docentes podamos estar inmersos en proyectos desde miradas de la investigación, acción, participación, pues nos va a poner más en contacto y nos va a poner de pronto en una posición de más cercanía con estas situaciones y estas problemáticas. Considero también que hay que capitalizar de la información y el conocimiento que subyace de las investigaciones y las experiencias exitosas de nuestros compañeros docentes, con el fin de generar alternativas de transformación en las aulas, inclusive implementar nuevas alternativas pedagógicas. Yo creo que gran parte de lo que nos convoca como docentes es pensarnos las nuevas posibilidades que tienen los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero también las nuevas dinámicas, cómo se dan esos procesos y cuáles son las posibilidades para agenciar diferentes formas de problematización en las aulas. Entonces, en suma, creo que pues como docentes tenemos mucho que aportar en este campo, también en la medida en que podamos fortalecer en las instituciones educativas una cultura de la investigación, por ejemplo, a través de la consolidación de semilleros escolares de investigación que van posicionando a nuestros estudiantes en esta, digamos, mirada de problematizar algunas situaciones, pero además de tener mirada crítica frente a diferentes situaciones. Yo creo que a través de estas estrategias podemos formar a los estudiantes más allá de los campos disciplinares, que es como, digamos, una de las preocupaciones que he tenido constantemente, y es no mirar solo a mis estudiantes como la profesora de lengua castellana, sino intentar mirar más allá desde la formación como ciudadanos, intentar mirar a los estudiantes desde las necesidades de su formación como seres sexuados, una cantidad de situaciones que están en las aulas que uno a veces pareciera no tocar por ser el profesor de una materia específica. Entonces creo que desde allí también hay que empezar a generar investigación, hay que empezar a mirar esos otros aspectos relacionados con la formación. Creo que hay mucho que aportar desde el ejercicio de los docentes y también con tener la oportunidad de socializar lo que nos pasa positivo con la comunidad, ¿no? Entonces la participación muy activa en redes, que era algo que ya había mencionado, y pues seguir, no sé, articulados de tal manera que las instituciones tengan la posibilidad de conocer lo que se hace en el instituto y que seamos más los docentes que nos vinculamos a las iniciativas que aquí se proponen, ¿no? Yo creo que hay que llevar esa voz por las instituciones para que sean más los colectivos que se unen en estas iniciativas. Sí, señora. Bueno. En la primera pregunta yo hablaba del florecimiento pues, de la investigación en la década de los 80 y a propósito de ser rector de la única normal pública pues, que tiene la ciudad y pues, con tantos y tantos egresados, este año la normal cumple 73 años formando maestros y maestras y yo creo que aquí seguro hay algún egresado o egresada de la escuela, pues justamente habla de eso, de la trayectoria educativa pues, que tiene la escuela normal. Y creo sin duda que, hablando del florecimiento, en el caso de la escuela sería como cuidar la orquídea. Y es justamente cómo establecemos relaciones pues, profundas, dialógicas con el instituto y la escuela normal. Este año, por ejemplo, el instituto nos ha acompañado en una investigación bellísima que tenemos a propósito de las prácticas de los maestros y maestras de los colegios rurales financiada por el Ministerio de Educación Nacional. Cogimos 3 colegios rurales de Ciudad Bolívar y comenzamos a investigar justamente si hay algo que hacemos diferente en los colegios rurales de la ciudad. ¿Qué pasa con la práctica pedagógica en el territorio rural? ¿Hacemos algo diferente o los maestros más o menos vamos y hacemos lo mismo? Pues justamente para eso son las relaciones y el poder o el gran lugar académico y de investigación que tiene el IDEP. Y es pues, establecer estas relaciones que tenemos con una institución formadora de maestros, hay un acompañamiento técnico y justamente desde ahí pues fortalecemos la institucionalidad, pero también establecemos redes, porque muy seguramente ese trabajo de visibilizar lo que hacemos en el territorio rural de Bogotá, pues nos va a servir para comenzar a pensar redes de maestros y maestras en diferentes lugares a propósito del medio ambiente, porque además tenemos la investigación ahí en Mochuelo Bajo, el colegio que está pegado, en el Botadero Doña Juana. Entonces, ¿qué pasa con las prácticas de una ruralidad diferencial? Porque además es la ruralidad de la basura, de nuestra basura. Entonces, creo que sin duda el instituto tiene aquí una potencia
muy importante, y es en este marco de acciones, pues como institución formadora de maestros, yo puedo decir, nuestro rol con las relaciones de investigación son fundamentales, más allá pues digamos de visibilizar la pedagogía, establecer redes, generar acciones de innovación, reconocer el oficio del maestro. El oficio del maestro tiene un lugar de reconocimiento aquí muy, muy importante. Y ya para cerrar, pues sí creo que cuando nosotros hace unos años hablábamos de ciudad educadora, creo que hay algo que retomar. Yo sí creo que ese era un concepto muy potente. Creo que si hoy volvemos a hablar de este asunto, seguramente la ciudad puede comenzar a repensar su relación con los niños y con los colegios, porque la ciudad educadora estamos una sociedad confabulada para educar, y creo que ese concepto hay que retomarlo. Y allí pues a propósito pues como de lo que vendrá, de los desafíos y demás, sí creo que la ciudad educadora tiene una gran potencia como concepto, considerando digamos este lugar de investigación, academia y producción de saber pedagógico, y por otro lado formación de maestros y maestras para los territorios y la paz, que es lo que hacemos justamente en la Escuela Normal. Bueno, entendiendo que la Secretaría tiene la función de diseñar y ejecutar las políticas educativas para la ciudad, pues esperamos, o digamos que creemos que el principal aporte que se pueden hacer desde los procesos de investigación e innovación que promueve el instituto es el tema de evidencia, seguimiento y complemento. Me explico. Nosotros necesitamos en ese rol de diseño y de toma de decisiones la mejor evidencia posible para que esas políticas puedan ser lo más pertinentes posibles para los objetivos que se plantean y para las necesidades del sector educativo. Y ahí requerimos mucha evidencia, evidencia que consideramos puede estar precisamente o ser el resultado de esos procesos de investigación y de innovación que desarrollan los maestros, que es una parte de lo que promueve el instituto. Creo que siempre hay una crítica en torno a que muchas políticas en estos estamentos se hacen desde el escritorio o son poco pertinentes, y creo también ahí, como les digo, pues que lo que se necesita también es evidencia. A veces somos muy dependientes de la evidencia que viene de estudios importantes y demás, pero también muy lejanos a nuestras realidades. También se nos dice chévere que las políticas se hagan desde abajo, desde con los maestros y las maestras, pero ahí necesitamos un apoyo en la organización de ese ejercicio, que eso pues lo ha venido haciendo el IDEP, y creo que podemos seguir haciéndolo con otros, llegando a otros niveles de desarrollo también, pero de los procesos de investigación e innovación necesitamos evidencia que nos permita formular mejores políticas, tomar mejores decisiones y estructurar mejores programas de intervención. Necesitamos también seguimiento, que eso también es importante que nos acompaña y el IDEP, y es cómo evaluamos y hacemos seguimiento a lo que hacemos. Pues la Secretaría en sus diferentes áreas no tiene como misionalidad, y no estaría bien que nosotros mismos nos evaluemos lo que hacemos. Entonces ahí los ejercicios también de evaluación a esas posibles políticas serían un tema muy importante y un aporte para la Secretaría desde el instituto. Y hablaba de complemento porque son discusiones que hemos tenido también con Mauricio en otros momentos, y es muchas veces también nos cruzamos en lo que hacemos. Y eso también hace que los ciertos desarrollos que tenemos o acciones que tenemos con los maestros tengan como unos techos de cristal. Entonces como que llegamos a un punto y ya no logramos, con experiencias que llegan a altos niveles de desarrollo, como que no logramos apoyarlas más porque como que estamos haciendo un poquito lo mismo. Entonces creo que también ahí tenemos una conversación y una tarea bonita, importante, pendiente, y es cómo nos complementamos para lograr que lo que queremos lograr con los maestros y los apoyos que les damos puedan tener una escala de desarrollo que nos permita superar ese techo de cristal, y que seguramente esas investigaciones, esas innovaciones puedan tener unos ascensos importantes según sus propias trayectorias. Entonces creo que ahí sería chévere, o tenemos ahí un trabajo en términos de complementar lo que hacemos. Solo agregar que creo que el instituto tiene un reto muy importante también sobre generar estas capacidades en
maestros y maestras. Creo que sabemos y entendemos que no todos los maestros son investigadores, no todos tienen que ser investigadores, claramente no, pero cuando uno encuentra esos potenciales, esas iniciativas de los maestros, creo que parte de la función del instituto es apoyar esas iniciativas y generar esas capacidades a maestros y maestras, y ya lo han dicho en este panel, pues claro, a través del fortalecimiento de redes, colectivos, grupos de investigación, que creo que eso nos ayuda mucho más, o sea, el trabajo colectivo se vuelve mucho más importante que ese trabajo a veces individual que nos encontramos en procesos investigativos. Solo eso, Fabiola. Bueno, esta segunda pregunta, pues nos ha permitido ver cantidades de cosas, y una es que efectivamente los profesores que están ya frente al trabajo pedagógico están también llevando iniciativas al IDEP, ¿no? Es decir, ese diálogo con el IDEP en las convocatorias, es muy importante que el maestro diga qué es lo que se necesita, qué es lo que está pasando en el aula, justamente para que no se vuelvan decisiones de escritorio. Entonces, esa interlocución que propone también la profesora Juliana de cómo le damos voz a los profesores, pero también tenemos nuevas iniciativas, como en el caso de las normales, que están pensando también en un territorio a veces poco visitado, que es la zona rural, las escuelas rurales. Bogotá tiene una zona rural muy amplia en Sumapaz, y si uno consulta, muchas personas no han ido nunca a esa parte rural de Sumapaz. Tampoco se ha indagado cómo es la docencia, cómo es la práctica pedagógica de un maestro en el territorio rural. Entonces, creo que llevar y ponerle territorio a las prácticas pedagógicas, pues muy interesante también. Lo que decía también la profesora Juliana del trabajo con los semilleros, que realmente es bellísimo, y es que el único que investiga no es el maestro, sino también llevando esa idea que nos proponía nuestra ponente hoy de hacer co-construcción de pedagogías. Creo que los semilleros ahí es algo que también ha liderado, ha impulsado también el IDEP en el proceso también de construcción de innovación, de investigación educativa, y bueno, al tema de evidencia, seguimiento y evaluación, también podemos hablar de acompañamiento, de que la evidencia pues sea también una mirada no solo de control de resultados, sino también de reconocimiento de los procesos humanos, y que la evaluación nos lleve no al control, sino a la autonomía también en los procesos pedagógicos. Vamos a seguir profundizando ya como en la última parte de este conversatorio, y que tiene que ver con los desafíos, ya proyectándonos al futuro, ya destacando muchos de los aportes que tiene el instituto, cuáles deberían ser o qué desafíos se pueden considerar que debe tener en cuenta el instituto frente a retos que presenta la educación de hoy y las demandas del mañana, como ese juego entre lo que está pasando hoy, una mirada crítica al presente, lo que podemos hacer por lo que está pasando, pero también proyectándonos a un futuro que finalmente termina siendo muy cercano, muy rápido. Entonces, vamos a empezar con nuestro rector. Bueno, hablando del florecimiento, de cuidar la orquídea, yo creo que el desafío del IDEP sería constituirse en jardín. Claro, no solo de orquídeas, yo creo que hay que hasta, no sé, amapolas y hortensias y bueno, lo que sea necesario, pero sí constituirse en jardín, porque es que Byung-Chul Han está hablando ahora como del cuidado del jardín y del estar. Yo sí creo que es muy importante la capacidad situada y el estar, el lugar del territorio. Creo que esa es la gran esencia del instituto, y por eso sí creo que de verdad es jardín, porque es estar. Es decir,
Si este lugar está dado, está puesto, que es justamente un lugar de confianza, de trayectoria, de historicidad, de reconocimiento de la pedagogía de la ciudad, pues si este lugar ya está dado, pues justamente es eso, valorar ese lugar del estar para poder situar la discursividad de la pedagogía, pero además, y aquí va el segundo asunto, la formación. Creo que el instituto sí puede, yo creo que hoy la formación, estamos hablando, y muy fuerte lo hemos dicho en el Comité Distrital de Formación Docente, la formación no solo pasa por la titulación o no pasa por la titulación realmente, sino por esos otros lugares de pares y de reconocimiento de lo que hacen los otros maestros. Las redes de maestros, hoy lo hemos dicho de manera insistente, pero de verdad hay una potencia muy fuerte. ¿En quién confío mucho más? En el par, con el que yo puedo hacer red. ¿A quién le confío mis cosas? Pues con el que estoy aquí al ladito y le digo, venga, pensémonos en un proyecto para esta vaina. Entonces yo sí creo que ahí, en esa consolidación de la formación, porque hay una capacidad situada en redes, yo sí creo que el instituto puede en algún momento pensar ejercicios de formación a propósito de la investigación, la innovación, pero luego también en el estar y esa condición del territorio que tiene la ciudad, porque por supuesto hay unos lugares ganados. Yo creo que si le apostáramos a esos dos desafíos, sería un asunto fundamental y digamos preponderante para lo que hace el instituto, pero además hablando de la formación de maestros y el desarrollo pedagógico de la ciudad, que es lo que nos convoca. Bueno, en cuanto a los desafíos o los retos que yo percibo para el devenir, pues pudiera puntualizar algunos. Creo que es importante seguir pensando como, digamos, una de las miradas que tiene el instituto frente a temas de disminuir la brecha en el contexto educativo, creo que es muy importante. Que a propósito de lo que mencionaba el rector, poder mirar el territorio y las zonas marginales y mirar posibilidades para disminuir, pues claramente uno ve las diferencias entre los dos contextos. Entonces creo que es muy importante generar estrategias, investigaciones, estrategias innovadoras para trabajar en la reducción de esas brechas, que haya posibilidades de acceso para los estudiantes en igualdad de condiciones, que miremos cómo los docentes en su cotidianidad sortean 1000 situaciones para cumplir con su labor en los diferentes contextos. Entonces creo que es importante fortalecer esa parte. Bueno, creo que en investigación también los retos son muchos y es abordar algunas temáticas de gran relevancia en el contexto de la educación y la pedagogía. Por ejemplo, pensar en todo el componente de lo socioemocional, que hoy por hoy es tan importante y relevante en nuestras comunidades educativas, pensar en los temas ambientales, pensar en los temas de sostenibilidad, cómo las escuelas pueden ser agentes que promuevan esa mirada que requiere no solo nuestro contexto local, sino nuestro planeta. Yo creo que hay muchas posibilidades o muchos retos que como instituto, pero también sobre todo como distrito, como instituciones educativas, pues debemos estar pensando cotidianamente, promover pensamiento crítico en la comunidad en lo que tiene que ver, por ejemplo, con políticas públicas, que también lo mencionaban hace un momento. ¿Hasta qué punto la política pública es intrascendente en ocasiones para los actores sociales o para la población civil? Y hasta qué punto también desde la reflexión se puede intervenir y se puede proponer para buscar soluciones reales a las problemáticas que hay en los contextos. Entonces también veo que por esa parte todavía hay mucho que hacer en la consolidación de metodologías emergentes en pedagogía que nos permitan repensar los escenarios, que nos permitan repensar el rol de los profesores, la construcción de la práctica pedagógica y del saber pedagógico desde las necesidades reales de las instituciones educativas, la posibilidad de acceso a otros modelos mediados por la tecnología. Hoy por hoy en las aulas nos asiste una preocupación por la incursión de las inteligencias artificiales, pero creo que más que la preocupación es también la capitalización, porque es algo que llegó y que puede convertirse en un instrumento pedagógico, de enseñanza, de aprendizaje. Los maestros todavía tenemos que luchar con la alfabetización digital en algunos casos. Hay muchos
muchos desafíos, ¿no? Y no solo para el instituto, sino para nosotros como docentes, y creo que eso es posible en la medida en que no nos desarticulemos. Esperamos que próximamente MinCiencias ya va a reconocer o reconoció al instituto, ya lo reconoció como un centro de investigación, entonces me parece que es un valor agregado para nosotros, para el distrito. Creo que hay un gran potencial, pero también depende mucho de la voluntad y de la motivación de los profesores para involucrarnos en esto. O sea, no, hay muchos profes, no quiero sonar de pronto con una mirada negativa, pues que su ejercicio está más centrado en el aula, van, su clase, pero reflexionar sobre todos estos aspectos que nos convocan como profesionales de la educación también es muy importante. Y pues creo que el desafío es no dejar acabar los estímulos que hay para los profesores, más allá de la capacitación. Me parece que el premio a la innovación nos desafía a nosotros también para mirar a ver con qué me presento. Un caso así particular, y discúlpenme que lo ponga como en primera persona, yo tuve la oportunidad de presentarme con mi tesis doctoral, no llegué hasta la instancia final, pero para mí sí fue muy importante el reto de sentarme a escribir un artículo derivado de ese proceso de formación doctoral que pues terminé hace poco. Entonces, ese tipo de iniciativas a nosotros como profesores sí nos mantiene muy activos en esta parte de seguir cualificándonos, o sea, con terminar una fase de formación, quizás en la maestría o en el doctorado, no termina ahí, ¿no? Hay mucho por hacer desde la investigación y desde la innovación. Entonces, pues para mí es un motivo de beneplácito estar en el conversatorio celebrando estos 30 años, porque creo que vienen otros 30, otros 50, de mucho que hacer por la educación de este país, de esta ciudad y pues de nuestro entorno más cercano en las instituciones. Bueno, ya lo dijo la profe Juliana, nuestro IDEP se reconoció ya dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pues yo creo que ese reconocimiento trae el reto de mantener el reconocimiento en los estándares que tiene MinCiencias y posicionarse precisamente como ese centro de investigación y desarrollo pedagógico dentro de la ciudad, pero también, digamos, en un nivel comparativo a nivel nacional y a nivel internacional. Y yo creo que parte de mantener ese posicionamiento y ese reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología tiene que ver con, pues, con revisar lo que se ha hecho en estos 30 años y cuál es la segunda etapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos de lo ganado en términos de redes y colectivos y la pregunta es, bueno, ya siendo un centro de investigación, ya estando reconocido, ¿cuál es el trabajo que sigue para esos grupos, redes y colectivos? El instituto ya empezó un proceso de reconocimiento de algunos de estas redes como grupos de investigación, pero eso pues mantener también el reconocimiento como grupo de investigación trae otros pormenores que seguramente van a exigir ajustes también a las estrategias que se venían desarrollando. Entonces, creo que hay un desafío y es cómo organizar o reorganizar también ese ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad, con otro actor además que también surge y que también es un logro para la ciudad, y es que tenemos una agencia de educación superior, ciencia y tecnología que es Atenea. Entonces ahí cómo nos articulamos, cómo reorganizamos ese ecosistema, y en la parte que tal vez le compete al IDEP, cómo reorganizamos y fortalecemos el trabajo con redes y colectivos. Si es que a todos los vamos a llevar a ser grupo de investigación, chévere, y eso qué implica, o qué otras posibles trayectorias tienen, cómo se articula el trabajo que se puede hacer con semilleros escolares de investigación a propósito de desarrollo de vocaciones científicas. Eso también tiene ahí una amplia línea de trabajo y de discusión. Creo también que uno de los desafíos es cómo logramos organizar una agenda de investigación en educación para la ciudad, porque se hacen muchas cosas, pero también tenemos que reconocer que hay un alto grado de dispersión entre ellas y que eso nos impide tener un panorama que sea generalizable, que nos permita precisamente tomar decisiones, porque las investigaciones son muy particulares y creo que ha estado bien
pero pues que ahora también hay que pensar en cómo se organiza una agenda de investigación para la ciudad que nos permita ponernos unos objetivos y hacerle seguimiento a ciertas cosas. La profe Juliana ponía unos temas allí, lo socioemocional, este plan de desarrollo se ha puesto metas de cerrar unas brechas de aprendizaje muy concretas, lenguaje, matemáticas, desarrollar aprendizajes en términos al bilingüismo, ciencias, y si uno mira en ciencias entonces se abre todo lo que tiene que ver con brechas de género, también las perspectivas de ciencias desde enfoques más interculturales, pero hay tanto que hacer que hay que organizarlo y también pues en el escenario de los recursos públicos en el que uno tiene que priorizar ciertas inversiones, pues creo yo que uno de los desafíos es poder tener una agenda de investigación de ciudad organizada que también interlocute con agendas nacionales e internacionales sobre temas pues que están en el radar. Entonces creo que allí hay un desafío importante y otro que yo pondría de manera muy particular, porque además creo que puede ser un desafío y lo voy a poner así, también un tema como un posible dolor compartido aquí como Dirección de Formación de Docentes, y es el tema de precisamente Bogotá tiene un tema muy particular y es que tenemos la planta, digamos, mejor calificada en términos de posgrados. Entonces, nuestros docentes tienen en su mayoría, estamos sobre el 70-73%, tienen nivel de posgrado. Y particularmente se ha hecho un esfuerzo en temas de financiar formación doctoral. En este momento tenemos alrededor de 500, 600 docentes en sus procesos de formación de doctorado con perspectiva de grado en 1, 2 y 3 años, más los doctores que ya tenemos en servicio. Y la pregunta es, ¿qué hacer con ese? Y creo que es una pregunta además que siempre pasa. Yo tuve la oportunidad de trabajar en MinCiencias y uno dice, bueno, ¿qué se piensa en el retorno de este talento cuando retorna al sistema? Y en educación la pregunta es, ¿qué pensamos hacer? ¿Cómo pensamos ojalá aprovechar al máximo el potencial de nuestros profesores doctores sin que esto sin que esto riña con su función principal, y es estar trabajando con los niños y las niñas, porque esos niños y las niñas se merecen estar trabajando y acompañados con ese profesor que es el mejor profesor en este momento? Entonces, ¿cómo aprovechamos mejor a nuestros maestros doctores sin interferir en que puedan estar al lado de los niños y niñas prestando, se dice el servicio educativo, pero acompañándolos en su proceso de formación? Creo que ahí tenemos un reto conjunto muy importante para pensar. Pues ya vieron que los desafíos no son fáciles. Creo que la agenda que me proponen los invitados al panel, pues es esa, yo creo que es esa, yo creo que en eso tienen bastante razón. Yo creo, Andrés, que el jardín está, yo creo que el jardín ya está, el jardín son las instituciones educativas. Hay que comenzar a saber cómo lo vamos a cuidar, a rociar, ¿cierto? ¿Cómo es que vamos a llevar cosas para que eso no se pierda? Al IEP no le va a quedar fácil estar en todo lugar y en todo espacio de una ciudad tan grande como esta, al tener 411 instituciones educativas, 35,000 maestros, bueno, etcétera, 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 sin sumar la educación privada, que también es importante. O sea, aquí el 40% de nuestros niños van a 1.500 instituciones educativas de orden privado. Entonces, y ahí hay un saber también, ahí hay una relación muy importante. Entonces, creo que el jardín está, creo que ahí hay un saber que hay que comenzar a articularlo también con ese saber que viene desde otros actores en el marco del ecosistema. Entonces, está la academia que también produce investigación, que la hace inclusive con maestros que se están formando en procesos posgraduales. O sea, aquí la universidad tiene maestros y maestras de maestros en ejercicio. Entonces, creo que el reto es una agenda, y lo decía ahora Patricia, creo que hay que organizar la agenda enmarcada en los propósitos de ciudad. Creo que ese es el primer paso. Creo que hoy hay un plan de desarrollo que pone
4 cosas fundamentales. La educación inicial, y ahora Cintia nos decía la importancia de esa educación inicial, la que la llaman ustedes parvularia. Aquí creo que también tenemos esa misma necesidad de articular la oferta, pero también entender ese quehacer ahí de los maestros y maestras en esa primera etapa. Ahí hay un reto que nos lo pone el plan de desarrollo y sabemos que ahí tenemos que poner agenda investigativa. Seguramente ahí, hoy tuvimos un gran ejemplo de cómo se puede transformar, de cómo se puede innovar, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con aprendizajes fundamentales, que hoy niños y niñas de 8º grado no sepan leer y escribir, tiene que seguir siendo una preocupación del qué hacer. Seguro está clarísimo el propósito, pero y el cómo y el qué hay que pensárselo. ¿Cómo enseño? ¿Para qué enseño? ¿Qué enseño? Yo creo que se vuelve, y ese trabajo pues lo desarrollan maestros y maestras en las instituciones educativas. Lo decía la profesora Juliana, los temas de salud mental y los temas socioemocionales y de clima escolar. Todo lo que implica eso se vuelve un propósito fundamental de análisis. Resultado seguramente también de la pandemia. Y vuelvo al caso de Cintia, los niños no querían volver a la escuela después de la pandemia por muchas razones, ¿cierto? La deserción creció en la época de pandemia, no solo en Bogotá, en Colombia, creo que en el mundo sucedió esto. Bueno, hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué la trayectoria educativa no es completa? ¿Por qué los jóvenes en 9º grado deciden tomar otras decisiones? Bueno, creo que eso es una agenda investigativa que nos invita a tenerla muy clara. Eso uno. Segundo, saber con quién lo hacemos. ¿Quiénes son esos actores que nos pueden ayudar a complementar esa agenda? Creo que eso es importante, o sea, no solo definir los temas, sino con quién lo hacemos. Y siempre en esa agenda van a estar los maestros y las maestras que son los de ese saber pedagógico, porque son los que están todos los días del calendario escolar con ellos y con ellas. Seguramente ahí subyacen temas importantes, o sea, hoy también con Ana tuvimos un tema muy importante sobre las migraciones. Bueno, eso cómo también viene cambiando. Hoy cómo hablar de que 70.000 niños migrantes venezolanos hoy hacen parte de nuestras instituciones educativas, sumado a 65.000 niños y niñas que vienen de ese conflicto armado. Entonces, eso ya está dando casi el 20% de la población estudiantil de colegios públicos. Eso es un reto. Entonces, ahí creo que tenemos que tener claridad de ese saber pedagógico que tienen los maestros y las maestras. Tener un programa de investigación a largo plazo también me parece muy importante. O sea, no se pueden truncar los procesos cada que hay una nueva administración. Cada 4 años cambia en Colombia alcaldes y gobernadores. No podemos estar a la deriva de que cada 4 años alguien llegue, sino que el instituto tenga una agenda propia de largo aliento, de mediano y largo plazo, para que por lo menos las investigaciones puedan tener el curso natural para poder generar esos resultados, que eso también lo comparto. La investigación y la innovación tiene que tener evidencia, porque si no a la Secretaría de Educación le va a quedar muy difícil tomar decisiones. Entonces, esto tiene que ser de largo aliento. Tenemos que romper investigaciones de 3 o 4 meses. Eso no puede seguir pasando. Tienen que ser procesos investigativos que sé que son rigurosos en la mayoría, pero hay unos que son de muy corto tiempo que a veces nos dejan como un sinsabor ahí de qué me está dejando esta investigación. Creo que tienen que ser procesos de largo aliento y en eso tenemos que trabajar. Una variable que no escapa a esto pues son los recursos. Nosotros tenemos que salir a buscar recursos. El instituto no puede seguir dependiendo del recurso netamente de los recursos del distrito. Tenemos que volvernos una entidad que busque la posibilidad de captar recursos en beneficio de los procesos investigativos. Creo que es ahí donde nos tenemos que volver una agencia de eso, de buscar dónde está. Y eso es parte del ecosistema, eso es la posibilidad de estar en un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Creo que eso es lo que nos da la posibilidad. Fortalecernos como instituto también es importante.
capacidades al interior del instituto también se vuelven importantes. Y eso lo que nos va a permitir es poder hacer lo que queremos hacer. Y para cerrar un poco, creo que el saber está en el territorio, hay que potencializar el saber del territorio y hacerlo estructural a nivel distrital. Creo que es ahí donde, porque las cosas están pasando. Y cierro con esto, si no usamos y apropiamos ese conocimiento que se genera, no vamos a generar transformaciones. Muchas de las investigaciones se quedan en unos artículos, en unos documentos muy bonitos que guardan en los colegios, en el IDEP, en las universidades, pero si no hay uso y apropiación no va a haber desarrollo pedagógico y lo que necesitamos es que haya desarrollo pedagógico, que esa apropiación se transforme y cómo yo cambio eso en mi contexto local, rural, de donde yo esté ubicado como maestro y puedo yo generar las transformaciones. Pero hay algo, una evidencia que me está diciendo que por ahí hay un camino. Ese camino lo tomo, lo adapto, lo ajusto y puedo generar los cambios. Bogotá no se puede permitir seguir siendo la cuarta o la quinta ciudad cuando uno la mira en algunos indicadores. Herbert, que está por acá, nuestro colega de Brasil, nos invitó a decir cómo es que podemos llegar a ser la mejor ciudad con algunos indicadores. Bueno, la invitación a que Bogotá vuelva a recuperar ese puesto que algún día tuvo y vuelva a tener, ¿cierto?, esa calidad educativa que los ciudadanos bogotanos se merecen. Panorama muy completo. Creo que esta conversación nos ha permitido visibilizar todos esos desafíos, también reconocer el trabajo que está en vivo, que es reconocido. Yo solamente quiero destacar dos cosas, y es que aquí estamos reunidos muchas personas que estamos pensando en la formación docente desde distintos lugares, de educadores infantiles, en las licenciaturas, en las maestrías y en los doctorados, y creo que esta debe ser una etapa para repensarse muy bien la formación docente. Retomo esta idea de que la formación docente no pasa por las titulaciones, esa es una fase, sino todo el desafío que hay de seguirse formando, y me atrevería a decir, a releer la formación docente desde la pospandemia. Hay que pensarla seriamente, todo lo que nos dejó como brechas, también lo que visibilizó. Tenemos pospandemia, una situación también de posconflicto que abriga todo el país, pero también de postdesastres. Los desastres ambientales también atraviesan la práctica educativa. El cambio climático está afectando también la escuela. En el norte, cuando hay temperaturas altas, sencillamente no hay clases. Ahora que hay alto invierno, también hay interrupción de clases. Entonces creo que estamos llamados a pensar la formación docente en toda esta nuevas preguntas que nos hacemos, aprender del territorio. Bogotá pues, es una ciudad con esos cerros con los que a veces no dialogamos, pero es bellísimo. Aquí foráneo siempre a decir que cerros tan hermosos. La ciudad tenemos que releerla y aprender del territorio y aprender desde el territorio. Y la última idea, recogiendo también las palabras de mantener los incentivos que tiene el IDET a los maestros y maestras de la ciudad, del país, desde un documental de la Argentina que se llama Elogio a la incomodidad, y es la incomodidad que superamos también, o superan maestros y maestros cuando deciden hacer investigación educativa e innovación educativa, que también es pensar desde el riesgo, desde lo incómodo que es salirse de lugares comunes o de la comodidad. No quito más tiempo, agradecerles, darles un aplauso a estos invitados y a ustedes. Y a todos los asistentes a este gran seminario, acompañarnos y acompañar estas conversaciones, y que se sientan también acompañados en el IDET por la academia y por todos los que estamos aquí presentes y
apreciamos y valoramos esta labor de 30 años. Bueno, un fuerte aplauso.